Y a Sara, acá me pusieron jubilado. Bueno, continuamos en Que se escuche, nos agarraron de imprevisto. Sí, de imprevisto. Estamos charlando con nuestras próximas invitadas porque vamos a hablar del choconazo. Decíamos, se cumplen 50 años del choconazo y bueno, tenemos justamente a Sara Mancilla, eso estaba consultando, jubilada, docente y militante por los derechos humanos, y a Margarita Labourdet, que es compañera de Pascual Rodríguez. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, decíamos, la actividad está suspendida, que iba a ser el sábado. Sí. Pero, ¿qué nos pueden contar y por qué es importante recordar el choconazo? Bueno, es cierto, decimos en principio que esta actividad que significaba un gran acto con exobreros, viudas, hijos y muchos gremios y personas que querían realizar un recordatorio de estos 50 años de aquella gran gesta que fue la huelga del Chocón, fue pospuesta. O sea, que quede claro que no es que no se hace, sino que la vamos a reprogramar porque también el grupo organizador hemos decidido dedicarle que sea todo el año dedicado al choconazo, considerando que tenemos que visibilizar un hecho histórico que nos parece que estuvo sepultado en la historia de Neuquén. No sabemos por qué causas, pero lo cierto es que muchas veces los pueblos realizan gestas heroicas que quedan postergadas y que de todas maneras las generaciones se encargan de retomarlas porque son elementos constitutivos de la identidad de los pueblos. El choconazo, en definitiva, también forma parte de un pasado del que tenemos que sentirnos orgullosos. Cuando Neuquén, por allá por el 68, 69, se decide la construcción de esta gran obra hidroeléctrica, todos los neuquinos, como el valle entero, nos sentimos felices, realmente contentos de tener una gran obra como esta que iba a permitir poner bajo riego miles de hectáreas, proveer de energía, que esto es cierto. Bueno, también que vemos pasar los cables de la energía y le proveemos a medio país, pero de todas maneras se cumplió un gran sueño. Nosotros, los neuquinos, como los del Valle y los mismos obreros, los miles que trabajaron ahí, amaban esta obra y amaban su trabajo. Lo que ocurre es que se produjo una concentración impresionante a quienes nos tocó vivir en esos años en Neuquén, como en mi caso particular, que formaba parte, yo trabajaba mediodía como docente y mediodía como asistente social en la Municipalidad de Neuquén, organizamos el sindicato y por eso tuve, digamos, la posibilidad de participar. No digo como protagonista, pero haber podido vivir de adentro y de cerca esta gran lucha que se llevó a cabo ahí. ¿Y por qué no nos cuentan un poquito cuál era el contexto histórico en el que se dio esta lucha? ¿Cuáles eran las condiciones en las que trabajaban los obreros en una época de dictadura? ¿Por qué no nos cuentan un poquito eso? Sí. Bueno, el contexto histórico era dictadura militar. En ese momento estaba el general Onganía y eso fue era fundamental. Y además fue una de las huelgas más grandes de la República Argentina. Más o menos se calculaba más de 5.000 obreros. Y las condiciones en las que trabajaban eran pésimas, malas, muy malas. En el caso de mi compañero, que fue Pascual Rodríguez, era el sacerdote, un cura obrero, del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, era entrerriano, así que él llega acá a Neuquén, todavía sin trabajo, y encuentra un aviso en el diario Río Negro, creo, que pedían obreros para trabajar. Él se acerca a la empresa y a la tarde ya estaba trabajando en Cenillosa, porque ahí se concentraba muchos elementos para llevar al Chocón. En ese momento Monseñor de Nevares no estaba en la provincia, estaba en Buenos Aires, así que cuando Monseñor regresa ya Pascual había decidido y ya estaba trabajando en el Chocón. Bueno, para darles una idea, esto que dice Margarita es de lo más justo, ¿con qué panorama se encuentra Pascual como el resto? Miles de obreros que
existía la villa permanente donde estaban ingenieros y técnicos con viviendas un poquito más acomodadas, por lo menos tenían agua corriente, Sí. baño adentro. Y la villa temporaria, donde estaban los obreros en habitáculos que eran para 2 personas, vivían 6. El comedor donde tenían que comer estos miles de obreros, a veces se dividían en 3 turnos, de media hora cada uno. El que no terminaba de comer era echado, de manera que se terminaba el tercer turno y la gente cerraban con llave el comedor, de manera que los trabajadores no tenían ni siquiera, yo digo siempre, una mesita donde jugar al truco, charlar. Pensemos en el 69, estamos hablando de una estepa patagónica, los vientos tremendos, esas historias que cuentan los obreros que en los platos de comida había más tierra que comida. Es decir, todo esto generaba un clima difícil de sobrevivir. Bueno, malos salarios, ya había más de 8 muertos en el año 69. Esto generaba un clima, pensar que venían obreros de todo el país, del norte de las provincias, de países aledaños como Bolivia, Paraguay, muchos chilenos. El norte de nuestro país. El norte nuestro. Esto era inevitable que los obreros, como en cualquier parte del mundo, los obreros reclamaran. Primero lo hicieron en forma individual hasta que vieron que no se respondía a sus reclamos y se comenzaron a organizar. Existía un sindicato de obreros de la construcción, pero lamentablemente había una burocracia sindical propia de los años 60 al 70 en Argentina. Por eso nace en un cordobazo un Agustín Tosco, claro, y la CGT de los argentinos. Y esto hace que los obreros comiencen a organizarse y eligen a los dirigentes que creían que podían defender estos reclamos de aumento de sueldo, de las condiciones de seguridad en esta construcción de grandes obras. Y esto no fue reconocido. Estas empresas, además, venían de otras partes del mundo, como Empresilo Sollazo, Cartelone, Analbi, Weinstein, bueno, otras. Son empresas acostumbradas a trabajar en países como África, bueno, habían hecho obras en Nigeria y otros lugares, donde los derechos y reclamos de los trabajadores no eran para nada escuchados. Y en Argentina, como decía muy bien Margarita, existía una dictadura militar que, lejos de exigirle a los empresarios que, como hubiera sido propio de un gobierno democrático, cualquiera sea el color, lejos de exigirle el cumplimiento de los derechos laborales, estas dictaduras, por el contrario, favorecían cualquier explotación. Es así que se desencadena esta gran huelga, claro, que no solo tiene esa significación de haber sido elegir democráticamente, estos miles de obreros en asambleas eligen democráticamente a sus dirigentes, a los que ellos le depositan la confianza y los controlan de que lleven a cabo sus reclamos, sino que además plantean el derecho a la democracia sindical, el respeto a las condiciones de trabajo y la vuelta a la democracia en Argentina. Son hechos relevantes que nos llenan de orgullo. Imagino que la huelga y la organización debe haber contado también con un apoyo desde Neuquén Capital, ¿no? Digamos, claro. Las provisiones de alimentos. Fue una huelga que duró varios meses. Lo que fue formidable fue todo lo que generó alrededor la huelga. Por ejemplo, en mi caso, yo pertenecía en ese momento al grupo juvenil de la iglesia de Buque Roldán, donde ahí estaba el cura Héctor Galviati, que también era un cura obrero que trabajó y se jugó mucho también por esta huelga. Y nosotros, como jóvenes, juntábamos víveres porque llegaban el listado de lo que Ana Egea, que era la que estaba, esta mujer empoderada, que digo yo, que estaba al mando no solamente de la olla popular, porque era una mujer hecha y derecha. Así que nosotros buscábamos todo lo que se necesitaba y después se salían en camionetas e ingresaban por lados, no por la entrada, claro, principal del Chocón, porque ahí estaba la Gendarmería, la Policía Federal, etcétera, etcétera. Sí. Así que también se hizo una reunión muy importante en el Colegio Don Bosco con Monseñor de Nevares, estaban los movimientos sociales, estaban los partidos políticos que en ese momento también estaban proscriptos. Fue una reunión muy grande y bueno, nosotros como jóvenes salimos a pintar por la libertad de los compañeros. Y la iglesia neuquina tuvo un papel muy importante, claro, ¿no? Esto que dice Margarita, sí,
Don Jaime de Nevares, bueno, cuando apareció, digamos, él siempre manifestó que no vengo como mediador, sino él manifestaba con ustedes, con los trabajadores, hasta el final. De manera que, bueno, jugó un rol importante en toda la solidaridad, en el acompañamiento, pero también debemos decirlo, en evitar un derramamiento tremendo de sangre. No era todo tampoco romántico, no. Había que pensar que estamos hablando de hombres, como los bolivianos o los norteños nuestros, que venían de manejar muy bien la pólvora y los elementos explosivos, y que lo sabían y lo manejaban muy bien, y en estas obras de esta envergadura, como era el Chocón, se dinamitaba mucho para destruir, obviamente, no hace falta que lo explique, las bardas. De manera que ellos tenían amenazado que no iban, si no se respetaban sus reclamos, porque estaban muy dolidos, vivían muy mal, en condiciones realmente infrahumanas. De manera que estaban dispuestos a todo, hasta el final. Así que amenazaban realmente con explotar y dinamitar toda la zona. Las mujeres jugaron un gran rol. Esto que señala Margarita, Ana Egea fue una gran líder, es cierto, pero hubo muchas mujeres que lejos, al principio comenzaron así haciendo comida para dar en las casas de familia a los obreros, porque bueno, tenían enfermedades, porque la comida era mala, de manera que hasta a veces se ganaban unos pesitos cocinando para los trabajadores, pero también no fueron acompañantes. Las mujeres en ese tiempo, nosotros pudimos percibirlo, lo vimos, eran protagonistas. Fueron protagonistas porque en cada comida terminaron participando de las reuniones políticas, de las tácticas, de las estrategias necesarias para que esa huelga triunfe. Así que, bueno, Ana Egea cuenta muy bien en sus reportajes que ella juntaba y hasta sacaban nafta de los autos y proveían. Sí, también una de las cosas que Pascual, mi compañero, recordaba mucho, la actuación también de Noemí Labrune. Noemí Labrune vivía en el barrio de la Villa Permanente, digamos. Cristian, su marido, Cristian Labrune, otro gran ser que no está, trabajaba en Hidronor. Claro. Una empresa del Estado. Una empresa del Estado. Y ella repartía el diario de la CGT de los argentinos en la villa transitoria, donde estaban los obreros. Y bueno, la CGT de los argentinos en ese momento, a la que Pascual también adhería e iba a las reuniones, estando ahí en el Chocón. Ahí se encontraba con Rodolfo Walsh, con Ongaro. Ella tenía ese compromiso, aparte de otras cosas que decía Noemí. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan venido. ¿Por qué no nos cuentan muy brevemente qué va a ser la actividad que van a desarrollar, aunque todavía no tenga fecha cierta? No, la idea es que teníamos todo programado y es esto mismo lo que pensamos repetir, es que bueno, va a hablar el único dirigente de los que está vivo, que es Armando Olivares. Por supuesto que el homenaje va a ser reivindicar a Antonio Alac, Armando Olivares, Edgardo Torres y Pascual Rodríguez, y a Ana Egea como mujeres. Y a los obreros. Y los protagonistas son los miles de obreros que lucharon, obviamente, y los dirigentes que supieron cumplir el mandato. Y luego tenemos la promesa de la Intendencia del lugar de colocarle el nombre a 4 calles y un salón del museo que se llame Ana Egea en homenaje a esta valiente mujer. Bueno, así que es ahí eso. va a quedar recopilada, va a haber un trabajo inmenso de toda la documentación que ha aparecido a través de todas estas reuniones y encuentros que hemos tenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Quédense por allí que queda todavía mucho más del programa.